La Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Instituto Superior Tecnológico Tungurahua presenta el siguiente video para desarrollar un examen dentro de la plataforma Moodle. Como primer paso, nos vamos a la rueda dentada de configuración. Vamos a abrir el menú que nos presenta la misma y seleccionamos Más. Una vez realizada esta acción, vamos a ir hacia las opciones de administración del curso. En este momento, lo que vamos a trabajar es específicamente en relación al banco de preguntas. Tenemos 4 opciones, de las cuales la primera que vamos a elegir tiene que ver con categorías. Nos va a aparecer algunas categorías si es que el aula ya ha tenido alguna de ellas generada antes o el respaldo estuvo cargado desde este espacio. Una vez que seleccionamos la categoría superior o categoría padre, podemos poner el nombre como mejor consideremos. Puede incluir espacios o signos. Esa parte en este espacio nos permite desarrollarlo de esa manera. Le damos un clic en añadir categoría y en esos momentos vamos a visualizar que está creada esta categoría. ¿Para qué nos sirve crear categoría? Específicamente para agrupar una cantidad de preguntas que consideremos necesarias dentro de este espacio. A continuación, podemos elegir dentro de las categorías creadas o la que nosotros lo habíamos señalado para añadir una nueva pregunta. Damos un clic en añadir nueva pregunta. Para el ejemplo seleccionamos la primera opción. Dentro de este tipo de preguntas, de este tipo de reactivos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un nombre hacia la pregunta. Recuerden que esta va a ser de selección simple dentro de un grupo de respuestas o también conocida como selección múltiple. Empezamos a digitar lo que consideremos necesario en la parte del título de la pregunta y en la fase de descripción de desarrollo vamos a entregar toda la información que se considere necesario. Recordemos que aquí se puede incluir imágenes, videos, dependiendo de la plataforma si es que nos da la opción o no. La sugerencia en esto es identificar si es que va a ser una sola respuesta o van a ser varias respuestas. Para el caso va a ser una sola. Voy a elegir que no me aparezca numeración. Vemos las diferentes formas que nosotros tenemos para que nos numere. Y luego de eso empezamos a identificar las posibles respuestas. Sugerencia, la primera respuesta que sea la verdadera. Como el examen me va a barajar las posibilidades de respuesta, no es problema que nosotros lo vayamos incluyendo en diferentes espacios. Recordar que existe un porcentaje de asignación y ese porcentaje en las respuestas verdaderas, si es que es una sola, debe ir el 100%. Si son varias respuestas, deberíamos trabajar el 100% con todas. Guardamos los cambios y tenemos la primera pregunta creada. Así deberíamos repetir el procedimiento por la cantidad de preguntas que tenemos. En estos momentos vamos a utilizar un editor de texto como es el bloc de notas, el cual nos va a servir para desarrollar este espacio de generar preguntas desde una plataforma que no tiene conexión directa con el Moodle. Para esto vamos a elegir o vamos a digitar las preguntas. Una vez que ya tenemos la pregunta digitada, vamos a encerrar las posibilidades de respuesta entre llaves. Abrimos llaves y cerramos llaves. Es la sugerencia que se da justamente para luego en la parte intermedia ir colocando las posibilidades de respuesta. El signo igual identifica las respuestas verdaderas y la virgulilla, ese símbolo parecido a la ñ, al sombrerito de la ñ, me identifica las respuestas falsas. De la misma manera se sugiere que la primera respuesta sea la verdadera
el sistema, el software, luego se encarga de que estas respuestas vayan barajadas. Como se distingue en el ejemplo, vamos a poner una opción verdadera, vamos a escribir 3 opciones falsas, justamente para luego visualizar en la plataforma cómo va a quedar, cómo va a funcionar esta parte. Continuamos con este proceso hasta que completemos toda la cantidad de posibilidades que me he planteado. Esto me va a servir específicamente cuando no tenga conexión a internet o cuando vea que tengo todas las preguntas y que puedo incluirla de esta manera porque son preguntas de tipo texto. Una vez que digitamos todo esto, podemos repetir el mismo procedimiento por la cantidad de preguntas y respuestas que tengamos. Digitamos la pregunta, la vamos a encerrar entre llaves, el igual me representa el verdadero, la virgulilla me representa las respuestas falsas. Y así continuamos hasta culminar este proceso. Una vez concluido el proceso del ingreso o de la digitación de preguntas y respuestas, vamos a ir hacia archivo y guardar. ¿Por qué motivo el bloc de notas? Porque me permite grabar archivos tipo texto. Tengo ya una prueba generada, pero adicionalmente puedo revisar todas las que tengo. Recordemos UTF-8. Ese es el formato en el que debemos guardar. En cualquier bloc de notas podemos desarrollar. Hay que identificar muy bien en qué espacio se va a guardar, en qué carpeta. El nombre que le voy a entregar, esto no va a tener ningún tipo de relevancia, ¿sí? Una vez que está realizado este proceso, nos vamos nuevamente hacia el Moodle y hoy me voy a hacer otro tipo de proceso, que es importar. Como es archivo tipo texto, voy a trabajar en el formato de archivo como un formato GIF. Luego de eso, en general, elijo en qué categoría va a estar estas preguntas y puedo examinar desde el Moodle como para subir cualquier tipo de archivo, ¿sí? Me voy a ir hacia la carpeta que le tengo por defecto, donde se encuentran estas preguntas realizadas. Selecciono, doy clic en abrir y digo que debemos subir este archivo. Me aparece ya el archivo colocado. Cuando está con letra azul, significa que el archivo se encuentra ya listo. La otra manera es seleccionar el archivo y arrastrarle hacia la caja que me dice suelta aquí. Como vemos, me aparece con un número 1 porque ya se repitió este archivo como tal. Doy un clic en importar y me aparecen las 2 preguntas que estuvieron generadas. Puedo hacer este proceso con la cantidad de preguntas que considere necesario. Recordemos que son preguntas de tipo texto. Doy un clic en continuar y las preguntas se encuentran ya dentro de esta categoría. Como vemos, ya tenemos 3 preguntas, 2 subidas y una generada desde el Moodle. Así me va a aparecer con la vista previa, ¿sí? Cierro, me voy hacia una de las preguntas subidas, voy a hacer la vista previa y me aparece de una manera similar a la que teníamos antes. Ese es el proceso para hacerlo tipo texto. En este video también vamos a ver otro proceso más. Me voy hacia el generador del ExamView. El ExamView Generator me va a permitir desarrollar también bancos de preguntas y yo puedo hacer el traslado hacia el Moodle. Este tipo de procesos lo vamos a analizar en estos momentos. Una vez que me ingresé al ExamView, voy a elegir qué tipo de banco de preguntas. Sugiero hacerlo desde cero. Me va a pedir el título del examen. En estos momentos digito el mismo. Sugerencia que haga referencia hacia el tema, temática, título que voy a hacer.
y en estos momentos le doy un clic en aceptar. Me aparecen las cajas con recomendaciones. Si ya las conozco, simplemente doy un clic en aceptar. Tengo un área en blanco con la cantidad de preguntas que está en cero en estos momentos y también con las respuestas. Esto es una posibilidad del ExamView. En la parte inferior hay botones. En la parte superior tengo otra serie de opciones. La sugerencia grabar me permite grabar en un archivo TST. Si yo hago otro tipo de procesos, me va a permitir grabar en archivo BNK. Cualquiera de los dos son válidos para hacer esta migración desde el ExamView hacia el Moodle. Voy a darle un nombre. Como ustedes han visto, casi siempre pongo prueba o práctica dependiendo de la fecha. Le doy un clic en nuevo. Voy a elegir un tipo de pregunta, siempre el de selección múltiple, pero podríamos hacer alguna otra. Se da un clic en aceptar. Nuevamente digo que no me muestre las posibilidades. Y yo aquí tengo un editor. En este editor voy a digitar las preguntas. Tengo la posibilidad de respuestas. Debemos considerar que estas preguntas van a colocarse en la parte superior. Puedo ingresar imágenes, puedo insertar todo lo que consideremos necesario. Y una vez que ingresemos las respuestas, debemos marcar cuál es la verdadera. La misma recomendación, sugerencia, darle un clic o marcarle como verdadera siempre la primera. El Moodle se va a encargar de barajar todas estas posibilidades de respuesta y con eso no existe ningún tipo de inconveniente. Se le dio un clic al lado de la letra A en el botón y con eso simplemente seguimos incorporando las posibilidades de respuestas que van a ser falsas. Vamos a ir grabando todo lo que nosotros estamos desarrollando. Se empiezan a incluir, como se les decía, las posibilidades y en las razones podríamos también declarar el por qué esa respuesta es verdadera. Esto se sugiere que se haga en caso de tener algún tipo de reclamo en alguna evaluación y que justamente nos permita para desarrollar este tipo de trabajo como tal. Una vez que se tiene lleno esto, se puede grabar la pregunta o a su vez podríamos incluir una información adicional justamente dentro de la opción que me dice información. Vamos a seguir desarrollando este proceso y en estos momentos nos vamos a ir hacia información. Nos va a entregar una serie de opciones. La dificultad se sugiere que sea media. Vamos a ir viendo de dónde obtenemos este tipo de información, es decir, la parte bibliográfica, qué resultado de aprendizaje. Me va a preguntar acerca de estándar si es que tengo y cuando ya esté listo le doy un clic en grabar. Si necesito modificar, le doy doble clic sobre la pregunta o si no, en editar. Cualquiera de las opciones son muy válidas para este proceso como tal. Digito nuevamente nuevo y voy a volver a desarrollar de manera repetitiva lo que se hizo en un momento inicial. Es decir, preguntas, respuestas con toda la información que se considere necesaria. Una vez que se ingresa todas las preguntas, con todas las opciones y con toda la información que se considere necesario, vamos a grabar este cuestionario. Ya tenía un nombre, le damos nuevamente clic en grabar. Nos vamos a archivo y en archivo seleccionamos exportar. Dentro de exportar buscamos la opción de Blackboard, Blackboard 6. Es el que me va a permitir la migración. Me va a generar un archivo consolidado, un archivo condensado, .zip. Voy a ingresar un nombre. Recordemos, este nombre va a ser diferente al TST que se grabó, al BNK que se grabó. Cualquiera de los dos es útil. Me pide nuevamente el nombre, esto es importante. Recordemos que este nombre me va a generar como categoría de forma directa dentro del Moodle. Ahí no lo puedo hacer nada. Y también me va a pedir dónde se encuentra
este archivo guardado. Siempre se sugiere que sea en C2 backslash si es que deseamos, porque esa raíz la tenemos siempre en Windows. Con eso no vamos a tener ningún tipo de inconveniente al momento de desarrollar esta migración. Debemos estar claros en qué espacio se graba, ¿sí? Nuevamente, si es que necesito modificar algo, por ejemplo, ingresar aquí una imagen, lo voy a hacer en estos momentos. Todo va a depender de cómo nosotros desarrollemos. Sí, la sugerencia siempre va a ser que hagamos la migración cuando ya esté todo listo. Pero como en este caso no teníamos todo listo, vuelvo a desarrollar todo el proceso y simplemente tengo que nuevamente volver a desarrollar o a realizar esta fase de migración. Una vez que ya se realizaron todos los cambios, procedemos a desarrollar nuevamente todo el proceso. ¿Sí? Recordemos la fase de migración ya realizada. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a elegir el tipo GIF, elegimos el tipo Blackboard, porque ese es el formato que se migró. No tenemos que elegir nada en general porque me va a generar una opción propia de ellos. ¿Qué tengo que hacer en estos momentos? Necesitamos obligatoriamente ir hacia la parte de la carpeta donde se guardó, en este caso en eInstructor. Dentro de archivos de programa se tiene que realizar esta opción. Una vez que se eligió la carpeta donde se encuentra el archivo correspondiente, le puedo hacer el mismo proceso, es decir, puedo arrastrar o puedo ir a buscar dentro de la forma de examinar dentro del Moodle. Se carga el archivo, le doy un clic en importar y me debe aparecer algo similar que cuando se hizo la importación desde el bloc de notas. La cantidad de preguntas y doy un clic en continuar. Sí, estas preguntas ya me aparecen en otro espacio. Si yo deseo, puedo migrarles hacia el otro espacio, puedo copiarles o puedo trasladarles. Dándole un clic en toda la categoría, voy y selecciono la categoría que necesito y le pongo mover. Una vez que está movido, ya no debo tener 3 preguntas, sino tengo 5. Y de esta manera ya hice la migración. Como vimos en este video, tenemos formas de hacer preguntas directas y formas de hacer preguntas importadas o migradas desde otras plataformas. Activo edición, voy a añadir una nueva actividad o recurso, en este caso es actividad. Selecciono prueba y voy a darle todos los parámetros. Nombre, las indicaciones generales o el contenido que voy a generar en la descripción, donde se sugiere que se coloque absolutamente todo, el prohibido copiar, la cantidad de tiempo y todo lo que van a tener. Puedo activar dentro de la fase de tiempo todo el espacio o todo lo que me va a entregar la parte del Moodle, los tiempos en que voy a trabajar, la cantidad de minutos que le voy a asignar, si es que deseo hacerlo de esta manera, y puedo seguir la configuración. Algo también que se recomienda es la parte de calificación. ¿Cuántas oportunidades le voy a entregar? Si tengo configurado la fase de calificaciones, ¿dónde le voy a asignar este valor? O caso contrario, simplemente lo que se encuentra ya predefinido. Cómo quiero que me aparezcan las preguntas y las opciones para los estudiantes. Por lo general se recomienda que no puedan revisar de manera inicial cuántos aciertos tuvo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de forma virtual, posiblemente esto se va a filtrar hacia a otras personas que todavía no rinden los exámenes. Tenemos una navegación segura que no se recomienda porque hay que bajarse una aplicación adicional. Y las restricciones sobre los intentos que yo puedo dar una contraseña si considero necesario.
Una vez dado esto, doy un clic en guardar cambios y luego de eso doy un clic en el icono para iniciar el examen. Como vemos, no había ninguna pregunta. Debo ponerle barajar para que las respuestas me salgan barajadas y de aquí puedo agregar una nueva pregunta si es que deseo, o también puedo seleccionar del banco de preguntas. Selecciono la categoría y me va a aparecer todo el listado. Voy a seleccionar una y con eso empieza a funcionar. Voy a añadir ahora las aleatorias. ¿Qué es esto? La cantidad de preguntas al azar que pueden salir. La sugerencia, siempre debemos tener más cantidad de preguntas que las que podemos conseguir como aleatorio. Caso contrario, me va a dar un error. Por ese motivo, si yo voy a poner 5 preguntas, incluidas las que no son barajadas, debo tener por lo menos 6 preguntas para seleccionar como aleatorio. Caso contrario, necesitamos obligatoriamente tener, nos va a salir un error. Por eso necesitamos tener más cantidad de preguntas. Una vez que se desarrolla todo este tipo de opciones, agrego la cantidad de preguntas o selecciono la cantidad de preguntas que son necesarias y con eso le doy un clic en agregar preguntas. Y me va a aparecer un listado que me indica aleatorio. Eso significa la cantidad de preguntas que son aleatorias como tal. Grabo o guardo, como me dice ahí, guardar, y con eso ya tenemos nuestra prueba subida. Me voy nuevamente hacia el inicio y si es que deseo, puedo empezar un examen. Le doy un clic en la rueda dentada y tengo la posibilidad de ver la vista previa o añadir más preguntas. Recuerden, esa ruedita dentada siempre nos va a dar mucho para nosotros. Y acá ya tenemos una pregunta visualizada que tiene que ver con el Exam View. Recordemos que son preguntas que, bueno, esta pregunta le habíamos elegido. Y el resto de preguntas son preguntas aleatorias, no sabemos qué pregunta le va a salir a cada uno de los estudiantes. De esta manera se empieza a visualizar cómo se va a desarrollar la parte del examen. Así que nosotros podemos hacer una vista preliminar y saber cómo los estudiantes van a rendir su examen. ¿Sí? Este ha sido el video de desarrollo de un examen dentro del ExamView. Se les agradece por la atención prestada.